Hay manchas de sangre en las paredes del templo de Karnak, que llevan más de 3000 años contando la misma historia. Nadie las nota. La mayoría de los turistas pasan por ahí mirando el techo, maravillados por los colores que aún sobreviven a pesar de los milenios, o fotografiando columnas gigantescas que parecen sostener el cielo mismo, sin saber que en esas mismas piedras está grabado el relato del faraón guerrero más imponente, que jamás pisó la tierra fértil del Nilo. Un hombre que a los 16 años ya lideraba ejércitos profesionales en el calor asfixiante y traicionero del desierto, y que construyó más templos, más estatuas, y más monumentos que cualquier otro rey en toda la historia conocida de la humanidad. Imaginen por un momento a un líder joven y ambicioso, que enfrentó a la superpotencia militar más temida de su época, con menos de la mitad de sus tropas, viendo a la muerte a los ojos bajo una lluvia de flechas, y salió vivo para contarlo y convertir un fracaso táctico en una victoria espiritual y eterna. Bienvenidos a Imperio de los Faraones. Soy Erika y hoy nos sumergiremos en las profundidades abisales de la vida de Ramsés II, el Grande, el Eterno, aquel a quien los propios egipcios de la antigüedad llamaron simplemente el Faraón, como si no hubiera ningún otro ser en la tierra que mereciera llevar ese título sagrado. Pero lo que nadie te cuenta en las guías rápidas de viaje, lo que los libros de historia generalmente omiten por falta de espacio o exceso de rigor, es que este hombre estuvo a punto de caer para siempre, cuando apenas era un joven de 22 años, lleno de sueños de gloria. Se encontró completamente rodeado en medio del árido desierto sirio, con su ejército partido en 2 trozos inútiles, y el enemigo cerrando el cerco con miles de lanzas de bronce, apuntando a su pecho real. Lo que hizo en ese preciso instante de desesperación pura, lo convirtió en una leyenda que desafía el paso del tiempo. Antes de comenzar este viaje épico a través de las arenas, te invito a que te suscribas al canal y actives la campana para no perderte ninguno de nuestros viajes al pasado. Tu apoyo es el motor que nos permite seguir revelando los servicios más oscuros y brillantes del mundo antiguo. Ramsés nació alrededor del año 1302 antes de nuestra era, en un momento crítico donde Egipto necesitaba desesperadamente una mano firme que guiara el timón del Estado. Era hijo del faraón Seti I y nieto de Ramsés I, el fundador de la 19ª dinastía que había tenido la titánica tarea de reconstruir el orgullo de Egipto después de décadas de caos político, militar y religioso. Debemos recordar que Egipto venía de un periodo de gran debilidad tras el reinado de Akenatón, y las fronteras estaban siendo acechadas por enemigos sedientos de territorio. Desde el momento en que el pequeño Ramsés abrió los ojos por primera vez, el mundo entero ya giraba alrededor de él, no por un simple capricho de la corte, sino por una necesidad vital de supervivencia para el Estado egipcio. Su padre, el sabio y experimentado Seti, sabía perfectamente que los años de inestabilidad anterior habían dejado cicatrices muy profundas que podían reabrirse en cualquier momento. Necesitaba un sucesor que no solo fuera de sangre real pura, sino que fuera capaz de sostener el peso de todo el cielo sobre sus hombros, sin que la civilización se derrumbara en cenizas. Por esa razón tan poderosa, su entrenamiento comenzó prácticamente desde la cuna. Antes de que su hijo cumpliera los 10 años de edad, Seti ya lo había nombrado oficialmente como comandante supremo del ejército. No se trató de un título honorífico para presumir en las fiestas de palacio, ni de un simple símbolo para las masas campesinas, sino que el niño recibió soldados reales de carne y hueso bajo su mando directo, hombres que debían obedecer a un infante con la seriedad de un veterano. Tuvo que aprender la dura disciplina militar, el lenguaje complejo de las armas, la estrategia de los suministros y la logística de las largas campañas, antes de aprender muchos otros lujos de la vida palaciega. Hay registros detallados de la época que muestran a un Ramsés adolescente participando activamente en campañas militares reales,
junto a su padre en las peligrosas fronteras de Nubia y las áridas tierras de Libia. Cuando apenas tenía 14 años, el joven príncipe ya sabía lo que era el olor de la batalla, el sabor del polvo en la garganta y el peso agobiante de una armadura de cuero y bronce bajo el sol inclemente del mediodía. Los historiadores modernos han documentado con precisión quirúrgica cómo Seti primero forjó el carácter de su heredero desde adentro del campo de batalla, obligándolo a ganarse el respeto de los generales veteranos a base de valor, y no solo por su linaje, marcando así una diferencia fundamental en su forma de gobernar respecto a otros reyes que nunca salieron de sus jardines. Esta educación en el acero y la arena sería la que más tarde le permitiría sobrevivir a la prueba más difícil de su vida. Al fallecer su padre, el joven Ramsés se encontró con la pesada corona de las dos tierras sobre su cabeza a los 20 años de edad. Heredó un reino de una riqueza inimaginable, con graneros llenos y templos rebosantes de oro. Pero también heredó una colección de problemas fronterizos que amenazaban con devorar las posesiones egipcias en el extranjero como termitas. El desafío más grande de todos tenía un nombre que hacía que los corazones de los generales más valientes latieran con una fuerza incontrolable: el Imperio Hitita. En ese periodo de la historia, los hititas eran la única potencia en el mundo antiguo capaz de sostenerle la mirada a Egipto sin parpadear un solo segundo. Eran maestros absolutos del metal y la guerra organizada, controlando gran parte de lo que hoy conocemos como Turquía desde su inexpugnable capital en Hattusa. Sus ejércitos eran temidos en todo el Mediterráneo, por el uso de carros de guerra tecnológicamente superiores a cualquier cosa vista antes en los campos de batalla. Debemos entender la diferencia tecnológica para comprender el peligro. Mientras los carros egipcios eran ligeros, veloces y diseñados para el hostigamiento con arcos, los carros hititas eran pesados, robustos, y llevaban 3 guerreros a bordo: un conductor experto, un escudero con un escudo enorme y un lancero con una pica larga. Esta configuración les daba una ventaja brutal en el choque directo, funcionando como tanques antiguos que aplastaban cualquier formación de infantería. El rey hitita Muwatalli II llevaba años expandiendo su sombra hacia el sur, arrebatando provincias clave y humillando la influencia egipcia en la región de Canaán, paso a paso. La joya de la corona en esta disputa territorial era la ciudad estratégica de Kadesh, un punto neurálgico para el control de las rutas comerciales que conectaban el este con el oeste, en la actual Siria. Cuando Kadesh cayó bajo el dominio total de los hititas, Ramsés no lo vio como una simple pérdida de un punto en un mapa de papiro, no, sino como un insulto personal a su honor y un desafío directo a su divinidad como hijo del sol. Era un mensaje claro enviado por Muwatalli, que decía que Egipto estaba en decadencia y que su nuevo faraón era apenas un niño jugando a ser rey. Pero Ramsés tenía los oídos bien abiertos y el fuego de la ambición en sus venas. No pensaba permitir bajo ninguna circunstancia que su nombre fuera recordado como el del faraón débil, que dejó que el imperio se encogiera. Preparó la maquinaria de guerra más grande y costosa que Egipto había visto en generaciones para recuperar lo que consideraba suyo por derecho divino y sangre heredada. En la primavera del año 1274 antes de nuestra era, el faraón puso en marcha una maquinaria humana descomunal. Las crónicas de la época hablan de un ejército de 20.000 hombres, de una cifra inmensa que requería una logística sin precedentes para alimentar y mover a través del desierto. Estaban organizados en 4 grandes divisiones que llevaban los nombres de los dioses protectores del imperio: Amón, Ra, Ptah y Set. Ramsés marchaba orgulloso al frente de la división Amón, sintiéndose invencible bajo su corona azul, rodeado de sus mejores tropas de élite y sus leones domesticados que lo acompañaban al combate. Sin embargo, su exceso de confianza, su deseo de gloria inmediata
y su impaciencia de juventud le jugaron una mala pasada que casi le cuesta la vida. Lo que el joven monarca ignoraba por completo, debido a una inteligencia militar deficiente en ese momento, era que el rey Muwatalli había logrado reunir una coalición secreta de 16 naciones aliadas, conformando una masa de combate de casi 40,000 guerreros y miles de carros de guerra. El enemigo no estaba huyendo ni estaba débil como le habían dicho. Estaba agazapado con una paciencia de depredador detrás de las colinas de Kadesh, esperando el momento perfecto para saltar sobre la presa desprevenida. El desastre comenzó con un engaño magistral digno de los mejores espías de la historia. 2 beduinos fueron capturados por las patrullas egipcias y, bajo interrogatorio, aseguraron con una actuación convincente que el ejército hitita se encontraba todavía a cientos de kilómetros al norte, temeroso de la llegada del gran faraón. Esta información era una mentira letal, pues estos hombres eran agentes entrenados enviados por Muwatalli para desorientar a Ramsés y llevarlo a una zona de exterminio. Convencido de que la ciudad de Kadesh estaba prácticamente indefensa y lista para ser saqueada, Ramsés aceleró el paso con la división Amón, dejando atrás por varios kilómetros al resto de sus tropas que avanzaban con pesadez. Mientras los egipcios montaban el campamento de manera despreocupada, bajando la guardia para descansar, la división Ra avanzaba por el campo abierto totalmente desprotegida y en fila india. Fue entonces cuando miles de carros hititas, como una marea de bronce y madera que hacía temblar el suelo, surgieron de la nada detrás de una elevación y embistieron el flanco de la división Ra con una violencia inaudita. Los soldados egipcios, tomados por sorpresa y sin tiempo de formar sus escudos, fueron masacrados o dispersados. Los sobrevivientes, aterrorizados y gritando, huyeron hacia el campamento de Ramsés, llevando el virus del pánico consigo, mientras los carros enemigos les pisaban los talones, tiñendo la arena de rojo. Si te apasiona descubrir estas tácticas de guerra olvidadas y los errores que cambiaron el curso de la historia, déjanos un comentario diciéndonos si crees que Ramsés fue un valiente o simplemente un temerario con mucha suerte. Queremos leer tu opinión sincera en Imperio de los Faraones. En medio de aquel caos absoluto, donde los gritos de los moribundos se mezclaban con el estruendo metálico de los carros y el relincho de los caballos asustados, Ramsés II se vio repentinamente solo. Su ejército, aquel que debía conquistar el mundo, se había desmoronado en cuestión de minutos, y el círculo de hierro enemigo se cerraba sobre su posición central. Aquí es donde la realidad histórica se mezcla con la leyenda que el mismo faraón se encargó de difundir con una fuerza sobrehumana. Según el relato oficial grabado en los templos, al verse abandonado por sus tropas que huían despavoridas, Ramsés no buscó una salida cobarde ni se escondió bajo sus mantas reales. Se dice que invocó al dios Amón con un grito que silenció la batalla. Subió a su carro de oro y tomando las riendas con sus propias manos y amarrándolas a su cintura para tener las manos libres, cargó de frente contra la marea de miles de carros enemigos. Lo acompañaba solamente su guardia personal de élite, los llamados Na'arín, jóvenes guerreros que habían jurado morir por él. En un acto de audacia que rozaba la locura pura, el faraón se lanzó al epicentro de la batalla, rompiendo las líneas enemigas por pura fuerza de voluntad y desesperación. Análisis históricos más objetivos realizados por expertos en táctica antigua sugieren que lo que realmente salvó a Ramsés fue un error de disciplina de los propios hititas, una debilidad común en los ejércitos de aquel entonces. Al ver el campamento egipcio lleno de tesoros, vajillas de oro y suministros de lujo, muchos de los soldados enemigos detuvieron su carga mortal para saquear las riquezas en lugar de terminar con la vida del faraón. Ese tiempo precioso, esos minutos ganados por la codicia del enemigo, permitieron que llegaran refuerzos egipcios que venían de la costa,
tropas que Ramsés había enviado por una ruta distinta semanas atrás. La llegada de estos guerreros frescos y bien organizados cambió el rumbo del combate en un momento crítico y permitió que los egipcios recuperaran el aliento y el terreno perdido. La batalla de Kadesh terminó en un empate técnico muy sangriento. Ningún bando logró destruir totalmente al otro, y ambos se retiraron a sus tierras con heridas profundas y miles de bajas. Pero para la historia oficial de Egipto, lo que importaba no era el resultado de los mapas, sino el hecho de que su Dios viviente había sobrevivido a lo imposible, enfrentando a un ejército él solo. Al regresar a las tierras fértiles del Nilo, Ramsés demostró ser un maestro absoluto no solo de la espada, sino de la comunicación y la propaganda política. En lugar de ocultar que había sido engañado por espías y que había caído en una trampa de manual, ordenó que cada detalle de su supuesta victoria solitaria fuera esculpido en piedra en los templos más importantes de la nación, desde el delta hasta Nubia. Las imágenes que aún podemos ver hoy muestran a un Ramsés de tamaño gigante, un coloso que ocupa la mitad de la pared, aplastando a sus enemigos hititas como si fueran insectos bajo las ruedas de su carro, mientras los dioses le entregan la espada de la victoria desde el cielo. Esta narrativa no solo buscaba alimentar su inmenso ego, sino que tenía un objetivo político vital y muy moderno: convencer a su pueblo de su origen divino y advertir a sus enemigos que él era un ser sobrenatural protegido por las fuerzas del universo. Durante el resto de su larguísimo reinado, estas imágenes sirvieron como una barrera psicológica de defensa a cualquier nación vecina que osara desafiar la autoridad de Egipto. Tendría que enfrentarse al hombre que venció a un ejército él solo. Ramsés transformó un fracaso militar táctico en la base sólida de su poder absoluto y su imagen pública. Pero su grandeza no se limitó al estruendo de las armas y la sangre en la arena. Ramsés II fue quizás el constructor más obsesivo y ambicioso que el mundo haya conocido jamás. Durante más de 60 años, las canteras de granito y piedra caliza de Egipto no descansaron ni un solo día, trabajando bajo el ritmo de los martillos y los cinceles. Levantó monumentos que desafiaban la lógica de la ingeniería de su tiempo, como el Ramesseum, un templo funerario tan vasto y complejo que hoy sus ruinas, con estatuas caídas de cientos de toneladas, aún sobrecogen el alma de quienes las visitan. A su obra cumbre y más enigmática, sin embargo, fue Abu Simbel. Tallado directamente en la roca viva de una montaña roja en la lejana Nubia, este templo fue diseñado con una precisión astronómica asombrosa. Fue construido de tal manera que, 2 veces al año, exactamente en las fechas que coinciden con su nacimiento y su coronación, los rayos del sol naciente penetran por la puerta principal, atraviesan 60 metros de oscuridad y llegan hasta el santuario más profundo para iluminar las estatuas de los dioses y la del propio faraón. 4 figuras colosales de 20 metros de altura custodian la entrada principal, mirando hacia el este con una expresión de calma eterna y poder imperturbable. Eran centinelas de piedra de un tamaño jamás visto, que le decían a todo aquel que osara entrar a Egipto desde el sur, que estaban en los dominios de un hombre que había vencido a la muerte y que era el dueño del tiempo mismo. Para financiar esta explosión arquitectónica sin precedentes, Ramsés utilizó una estrategia que hoy consideraríamos polémica y hasta escandalosa, pero que en aquel entonces fue extremadamente efectiva para la economía del Estado. Reutilizó muchos templos, columnas y estatuas de faraones anteriores, simplemente ordenando a sus escribas borrar los nombres antiguos y grabar el suyo propio con una profundidad tal que fuera imposible de eliminar para las generaciones futuras. No era solo por una cuestión de ahorro de materiales o tiempo. Era una forma espiritual de apropiarse de toda la historia anterior de Egipto, de decir que todo lo bueno, todo lo grande y todo lo sagrado que se había hecho antes, era, en última instancia,
una parte de su propio linaje eterno. También fundó una nueva y deslumbrante capital desde cero, llamada Pi-Ramses, la ciudad de Ramses. Según las excavaciones arqueológicas más recientes, esta metrópoli contaba con una red de canales que la hacían parecer una Venecia de la antigüedad, jardines exuberantes con plantas traídas de todo el mundo, y una industria militar masiva capaz de fabricar miles de flechas, escudos y carros de guerra al mes. Pi-Ramses se convirtió en el centro cultural y político del mundo antiguo, un faro de civilización que albergaba a más de 300.000 habitantes de todas las nacionalidades conocidas, desde mercaderes fenicios hasta mercenarios griegos. Pon era una ciudad que proclamaba al mundo que Egipto había vuelto a su época dorada, y que su faraón era el arquitecto de esa nueva realidad. La madurez del faraón, ganada a través de décadas de gobierno y experiencias agridulces, trajo consigo una de sus mayores y más olvidadas contribuciones a la humanidad: la invención de la paz duradera. Tras años de pequeñas escaramuzas fronterizas, espionaje y guerras de desgaste sin un ganador claro, Ramses y el nuevo rey hitita Hattusili III comprendieron, en un acto de lucidez asombrosa para su tiempo, que la guerra eterna solo traería la ruina económica y social para ambos imperios. En el año 1258 antes de nuestra era, firmaron el primer tratado de paz internacional del que se tiene un registro completo y detallado. Este documento sagrado, originalmente grabado en pesadas placas de plata y luego copiado con orgullo en los muros de Karnak, es una obra maestra de la diplomacia antigua. No solo establecía una alianza defensiva mutua contra enemigos externos, sino que también prometía la extradición de refugiados políticos, garantizaba el trato humano a los prisioneros, y aseguraba que ninguna de las dos potencias atacaría jamás a la otra bajo ninguna circunstancia. Este pacto histórico trajo una era de prosperidad y estabilidad sin precedentes a toda la región del cercano Oriente, permitiendo que las rutas comerciales florecieran de nuevo y que las artes alcanzaran nuevas cimas de belleza y refinamiento. Fue un acto de sabiduría profunda, que demuestra que aquel guerrero impetuoso y algo arrogante de la batalla de Kadesh se había convertido en un estadista visionario, capaz de entender que la paz es más productiva que la victoria militar. Para consolidar esta paz de manera definitiva y sellar la alianza con lazos familiares, Ramses aceptó casarse con una princesa hitita de muy alto rango, hija de su antiguo enemigo. La llegada de esta joven a la brillante corte egipcia fue celebrada como un evento cósmico de importancia religiosa. Los escribas reales, con su lenguaje florido, describieron con asombro la inmensa dote de oro, ganado, caballos y esclavos que la princesa trajo consigo en una caravana que parecía no tener fin. Pero lo más importante detrás del lujo fue el gesto simbólico. Los dos imperios más poderosos de la tierra, no que habían estado a punto de destruirse mutuamente, estaban ahora unidos por lazos de sangre y matrimonio. Ramses la trató con el máximo honor posible, elevándola al rango sagrado de gran esposa real, una posición de inmenso poder en la corte. A lo largo de su extensísima vida, el faraón tuvo muchas mujeres, algunas por amor y otras por política, y más de 100 hijos que poblaron los palacios. Sin embargo, siempre supo dar a cada una un lugar respetado en la compleja jerarquía del palacio real. Se dice que muchos de sus hijos ocuparon puestos clave en la administración del gobierno, en el ejército y en el clero, asegurando que la estabilidad y la unidad del reino se mantuviera firme como una roca, incluso cuando el faraón llegara a una edad muy avanzada y no pudiera dirigir las campañas personalmente. Ramses II vivió hasta los 90 años de edad, una cifra que superaba la esperanza de vida de casi todos sus contemporáneos, por más de 3 o 4 décadas. Imaginen a un anciano que vio morir a sus hijos, a sus generales de confianza,
a sus esposas más queridas y a sus antiguos amigos, convirtiéndose él mismo en una figura casi mitológica y fantasmal, mientras aún respiraba el aire del Nilo. Egipto entero, desde el más humilde campesino hasta el más alto sacerdote, lo consideraba un dios inmortal, que simplemente se negaban a abandonar la tierra de los vivos para unirse a los ancestros. Cuando finalmente falleció, cerrando los ojos después de 66 años de reinado, el país entero entró en un luto profundo y desgarrador, que duró 70 días exactos, el periodo más largo y solemne permitido por la milenaria tradición egipcia. Su momia, preparada con los mejores y más costosos aceites, especias y resinas traídas de tierras lejanas, fue depositada en una tumba espectacular y profunda en el Valle de los Reyes, diseñada para durar por siempre. Aunque los audaces ladrones de tumbas intentaron saquear su descanso eterno una y otra vez atraídos por el oro, los sacerdotes fieles de dinastías posteriores protegieron sus restos con un celo religioso, trasladándolos de noche y en secreto a un escondite colectivo en las montañas, donde permanecieron ocultos y en silencio por miles de años, hasta su asombroso redescubrimiento por la arqueología moderna en el siglo XIX. Incluso después de estar muerto por más de 3 milenios, Ramsés siguió rompiendo todos los moldes establecidos por la sociedad moderna. Cuando su momia empezó a deteriorarse de manera alarmante por culpa de una plaga de hongos en la década de los años 70, el gobierno egipcio tomó la decisión sin precedentes de enviarla a París para una restauración científica de alta tecnología. Para cumplir con las estrictas leyes internacionales de transporte, fue necesario emitirle un pasaporte oficial de la República de Egipto, donde en el espacio de profesión se escribió simplemente «Rey fallecido». Al llegar al aeropuerto de Francia, la momia del antiguo faraón fue recibida en la pista con todos los honores militares, alfombra roja y protocolos diplomáticos que se le brindan a un jefe de Estado actual en visita oficial. Fue un reconocimiento póstumo y mundial a un hombre cuyo nombre se había convertido en sinónimo de la civilización egipcia misma. Los estudios detallados realizados por los científicos franceses revelaron datos fascinantes. Ramsés sufría de una artritis severa que debió causarle mucho dolor en sus últimos años. Tenía problemas dentales serios debido a la arena en el pan y, lo más curioso de todo, conservaba restos de su cabello pelirrojo natural, que había sido cuidadosamente teñido con henna para ocultar las canas de la vejez y mantener su imagen de vigor. Hasta el último de sus días terrenales, a aquel hombre se preocupó obsesivamente por proyectar una imagen de fuerza, vitalidad y divinidad ante su pueblo. Hoy, la cara inconfundible de Ramsés II sigue mirando fijamente el horizonte en las orillas del Nilo, recordándonos con su sonrisa de piedra que el verdadero poder no solo se basa en la fuerza bruta de las espadas o en la cantidad de soldados, sino en la capacidad visionaria de crear un legado cultural y material que sobreviva al olvido de los siglos. Sus templos monumentales, rescatados de las aguas por una operación de cooperación internacional que unió a 50 países en una de las hazañas arqueológicas más costosas y complejas de la historia moderna, son el testimonio mudo de una ambición humana que no conocía límites ni fronteras. No fue un hombre perfecto. Fue un hombre de carne y hueso, que cometió errores estratégicos graves, que fue engañado por espías y que cayó en trampas mortales, pero tuvo la inteligencia emocional y la fuerza de voluntad para levantarse de sus cenizas y reescribir su propio destino ante los ojos de la historia. Si este relato profundo y detallado sobre la vida del faraón eterno te ha inspirado a conocer más sobre nuestras raíces, te pedimos de corazón que te suscribas a nuestro canal, le des un me gusta a este video y lo compartas con otros apasionados amantes de la historia antigua. Tu apoyo constante es vital para que Imperio de los Faraones siga iluminando con su antorcha los rincones más oscuros
y fascinantes del pasado humano. Gracias por recorrer estos 3000 años de gloria y arena junto a nosotros. Nos vemos en el próximo capítulo de esta gran historia.